Jacob Kurtzberg, mejor conocido como Jack Kirby o simplemente como el rey de los cómics. Si lo conoces, sabes por qué le dicen el rey de los cómics, y si no lo conoces, hoy vas a saber por qué definitivamente él es el rey de los cómics. Lo que está diseñado para hacerte feliz no siempre tuvo un inicio feliz. Yo soy Enrique y esto es Diseño Feliz. Las historias detrás del diseño de juguetes, caricaturas, cómics, videojuegos y todo lo que nos sigue haciendo felices. Hola, ¿cómo estás? Hoy te tengo un episodio que le tenía demasiadas ganas. Lo quería hacer desde muchísimo tiempo y ahorita ya lo pudimos sacar en el episodio número 44, la historia de Jack Kirby. Pero antes de empezar, te tengo que advertir de dos cosas principalmente. La primera es que voy a tratar de platicar lo más importante de la historia de Jack Kirby, pero obviamente va a ser un resumen. Para contarte la historia completa y todo lo que hizo, necesitaríamos horas y horas. Entonces trataré de resumir y de hacer un muy buen resumen con lo más importante. Y la segunda cosa que te tengo que advertir es que voy a contar la historia desde la perspectiva de Jack Kirby. Siempre va a haber un debate entre lo que hizo Stan Lee y lo que hizo Jack Kirby. Y ya haremos un episodio con la historia de Stan Lee y con todo lo que hizo y contaremos su perspectiva. Pero por ahora, esta es la de Kirby. Y en mi conclusión, no me quiero adelantar mucho a la historia, pero te diría que gracias a Kirby, todos estos personajes se crearon en primer lugar. Pero gracias a Stan Lee, tú, yo y la mayoría de las personas en el mundo conocemos a estos personajes. Era indispensable el trabajo de los dos para que Marvel pues fuera Marvel. Pero mejor vamos al episodio y espero me puedas enviar tus comentarios para conocer tu opinión. ¡Comenzamos! Jacob Kurtzberg nace en 1917 en Nueva York. Sus papás, Ben y Rose, eran inmigrantes de lo que hoy en día sería conocido como Polonia. Llegaron en barco y se establecieron en Nueva York, en una parte de la ciudad pues muy pobre y también muy peligrosa, pero pues era lo que podían pagar siendo inmigrantes y no tener pues mucho dinero, ni siquiera trabajo. Al poco tiempo de establecerse en Nueva York, Ben consigue un trabajo y estaba cosiendo pantalones en una fábrica. Y por la parte de Rose también trabaja, pero trabaja desde casa. Y también cosía algo de ropa y otros trabajos también, pero todo en la casa, ¿no? Jacob, como cualquier niño creciendo en Nueva York en esas épocas, pues se la pasaba jugando en las calles de su barrio y era común, pues digamos, tener como grupitos de amigos dependiendo de tu nacionalidad o religión. Por ejemplo, había un grupito con los niños italianos, había un grupito con los niños irlandeses y él, siendo judío, pues tenía un grupo de amigos judíos. Y siempre se estaban peleando de un grupito contra otro grupito, ¿no? Los irlandeses contra los judíos con los italianos con los irlandeses y así consecutivamente, ¿no? Entonces esa era la vida y era la infancia de Jacob, ¿no? Y se la pasaba peleando y le gustaba mucho pelear. Y a pesar, era un niño bastante pues, chaparrito y bastante flaquito, pero a pesar de todo eso, pues sí era bueno para los trancazos, ¿no? Él dice en algunas entrevistas pues que no tenía de otra, que tenías que pelear o tenías que pelear. Y pues la práctica eventualmente lo hizo un buen peleador, ¿no? Ya después, más adelante, pues sí tomaría clases de box y se volvió pues bastante bueno para el trompo, ¿no? Pero ahorita, digamos, era un niño normal de 14 años, viviendo en Nueva York. Pero a los 14 años, se encuentra una revista de ciencia ficción que estaba tirada en el piso y se volvió completamente loco. Desde muy niño estaba acostumbrado a historias pues más o menos parecidas, ¿no? A historias de vampiros, de monstruos como Frankenstein y el hombre lobo, ya que la familia de su mamá eran como cuentistas, ¿no? Y su mamá siempre les contaba a él y a su hermano todas estas historias pues muchísimo antes de que salieran del cine y se popularizaran. Pero esta revista era
digamos, algo muy diferente. Para empezar, eran las mismas historias, las historias de Frankenstein, el hombre lobo, vampiros, Drácula y todo eso, pero estaban ilustradas, entonces pues la imaginación de Jacob llegaba a una parte, pero con la ilustración pues alcanzaba a ver o se imaginaba completamente diferente a estos personajes, pero también estaban contadas de una forma muy diferente que le llamó muchísimo la atención. Le encantó muchísimo esa revista, las historias y sobre todo las ilustraciones, y de ahí se empieza a obsesionar con ese tipo de revistas y empieza a dibujar. Tanto así que iba escondido a la biblioteca pública a sacar libros de cómo dibujar y así fue aprendiendo poco a poco. Y también ahí, gracias a esa revista, pues ya el siguiente paso era los cómics, ¿no? Entonces conoce los cómics y los empieza a leer todos los domingos en los periódicos con su papá. Su papá leía el periódico y él leía los cómics. Y después eventualmente ya migró a las revistas pues de cómics, ¿no? Al cómic como tal. Uno de sus favoritos se convirtió el de Alex Raymond. Obviamente Alex Raymond es el creador de Flash Gordon. Ese era uno de sus favoritos, pero ese ya saldría más adelante, ya saldría cuando tendría pues quizás unos 16 o 17 años, ¿no? Y también más o menos a esa edad, más o menos como a los 15 o 16 años, conoce a Harry Sloanaker, o no sé cómo se pronuncia, Harry Sloanaker. Que esta persona, digamos, se convirtió como en una segunda figura paterna para él, se convirtió en una persona muy especial para Jack, ¿no? Este Harry venía de Chicago y venía a Nueva York a abrir una institución que se llamaba Boys Brotherhood Republic, que esta institución ayudaba a los niños que vivían en pues, los barrios más pobres o peligrosos de Estados Unidos y donde les enseñaban pues, cosas prácticas para alejarlos de las pandillas, la violencia y que eventualmente pudieran aprender un oficio y conseguir un trabajo pues, ya de grandes, ¿no? Ahí fue donde empezó a tomar clases de box y se volvió pues, un muy buen boxeador. Pero sobre todo ahí, en esa institución, en la de Boys Brotherhood Republic, empezó su carrera como caricaturista. Acuérdate que ya llevaba muchos años, llevaba quizás, bueno, no muchos, quizás como unos 2 o 3 años, aprendiendo a dibujar por su cuenta y aprendiendo pues, diferentes técnicas e ilustrando diferentes pues, cosas, sobre todo ciencia ficción y lo que sea. Y en esta institución le dan la oportunidad de convertirse en caricaturista y hace algunas caricaturas para el periódico local de esta institución. Y en esas caricaturas no firmaba como Jacob, que era su nombre, sino firmaba como Jack, ¿no? Y lo que pude encontrar de ahí y mi conclusión fue, no sé si estoy bien, si alguien está escuchando este episodio y tiene más información, por favor escríbenos, pero mi conclusión fue que pues todos los niños tienen apodos entre sus amigos. A mí, por ejemplo, me decían la comadreja, que ya luego te platico por qué, pero no viene mucho al caso, pero me decían la comadreja. Y a él le decían Jackie, a Jacob le decían Jackie. Y me quiero imaginar que por eso firmó como Jack, en lugar de su nombre real que era Jacob. O sea, firmó como su apodo que le ponían sus amigos, ¿no? Eso me quiero imaginar. Pero bueno, mientras estaba haciendo las caricaturas para ese periódico, se da cuenta que en la ilustración pues puede tener una salida de su barrio y ganar dinero. Su familia, siendo inmigrantes, pues siempre le estaban metiendo mucho la idea de pues, salir adelante, de la educación, de hay que salirnos de este vecindario, de este barrio, o lo que sea. Y ahí en la ilustración pues ve que es una salida y que con la ilustración pues se puede convertir en una profesión y eventualmente vivir de eso, ¿no? Entonces se mete a clases de arte en el Instituto de Pratt, ahí en Nueva York, pero pues, las clases estas le duran muy muy poco, ¿no? A las pocas semanas despiden a su papá y el papá se queda sin trabajo, por lo que pues obviamente no podían seguir pagando las clases y por otro lado pues él tenía que buscar trabajo para ayudar en su casa, ¿no? Para traer dinero a la casa y echarle la mano ahí a sus papás. Y debido a su edad, pues obviamente no sabía hacer muchas cosas, ¿no? Solo pudo conseguir un trabajo como vendedor de periódicos y ahí estuvo
pues, algunos meses trabajando, y mientras hacía eso, pues seguía ilustrando y creando caricaturas por su cuenta, ¿no? Por una parte seguía inventando caricaturas o creando caricaturas para el periódico local de la institución, pero pues eso era, digamos, como pro bono, ¿no? Eso no, obviamente no le pagaban. Y por su por su cuenta, pues seguía ilustrando y seguía aprendiendo nuevas técnicas con otros artistas. Y gracias a que siguió aprendiendo por su cuenta y siguió ilustrando, pudo conseguir un trabajo en el estudio de animación Fleischer. Ahí el trabajo que consiguió era de In-Betweener para la serie animada de Popeye y la de Betty Boop. Ya hablamos mucho de lo que es In-Betweener. Acuérdate que el trabajo de In-Betweener es todas las escenas y todos los trabajos que los artistas más picudos no quieren hacer porque es un trabajo muy repetitivo, ¿no? Entonces le dan ese trabajo de In-Betweener y empieza a trabajar para Popeye y Betty Boop. Pero a los pocos meses se sale de ahí. No le gustaba absolutamente nada no solo el ambiente, sino las condiciones laborales. Le recordaban el lugar donde trabajaba su papá, que era pues casi como una fabriquita donde las condiciones eran pues muy sucias, ¿no? Y lo trataban muy mal. Entonces decide salirse del estudio de Fleischer y entra a trabajar al sindicato de tiras de cómics de Lincoln. Ahí pudo hacer varias tiras de cómics que ya existían. Ahí todavía no creaba ninguna nueva, sino ya seguía algunos cómics que llevaban algunos pues meses o años publicándose. Y también hacía otros trabajos para diferentes clientes. Los sindicatos, o muchos de los sindicatos de tiras de cómics, no solo hacían pues tiras de cómics, sino pues ofrecían trabajos de ilustración para otras empresas, ¿no? Y para 1937 logra publicar lo que sería su primer cómic. Y aquí entramos en el primer debate de la historia de Jack Kirby sobre si esta publicación sí era o no era cómic. Y ahí te va por qué es ese debate, ¿no? Pero lo que es un hecho es que esta se convirtió en su primera publicación o creación que ya estaba, digamos, impresa, ¿no? Esta publicación lo hizo pensando en un cómic, pero al final no fue publicado como cómic, sino como un folleto, y ese folleto, o como un librito más o menos, y ese librito o folleto lo daban de regalo en los bancos. Y no contaba una historia como tal, sino eran como datos ilustrados. Esta publicación se llamaba The Romance of Money, o el romance del dinero, y era como la historia del dinero, ¿no? Daban datos de diferentes monedas, de la historia de la moneda, etcétera, etcétera. Y el dueño del sindicato, que se llamaba Horace Elmo, escribió toda la historia o los datos, y Jack Kirby, o en este caso Jacob, porque ahorita todavía se llama Jacob, legalmente se llama Jacob, lo ilustró. Entonces el debate es si es cómic o no es cómic, y si se considera su primer cómic o no. Eso ya tómalo tú y haz tu propia conclusión. Para mí personalmente es su primera publicación y su primer cómic. Luego googlealo y vas a ver pues los artes, la forma en que lo hizo, etcétera, etcétera. Pues a final de cuentas es un cómic, ¿no? Entonces para mí pues, sí es su primer cómic, pero bueno, pues eso ya es otro debate, ¿no? Y ahora viene lo importante. En 1938 la industria del cómic cambiaría por completo. Y la razón de por qué cambiaría por completo, se llamaba Superman, ¿no? Se estrena el primer cómic de Superman y fue una locura completa. Gracias a ese cómic, pues la industria creció o llegó a otro nivel completamente, ¿no? O sea, los lectores de cómics subió muchísimo, y había muchísimas personas que querían leer cómics, que ya no solo querían verlo en los periódicos, sino querían ir al puesto de revistas y comprar la revista de cómic, toda una revista de ese cómic, ¿no? Entonces, pues obviamente las ventas de los cómics también subieron mucho, por lo que empiezan a salir muchas más editoriales para crear cómics, por lo que pues obviamente necesitaban pues muchos escritores e ilustradores. Entonces la industria, de ser algo pues chiquito o muy pues sí, algo chico, pues crece a otro nivel gracias a la salida de Superman. Y aquí Jack lo ve como una oportunidad y se sale del sindicato para entrar al estudio de Eisner Eiger,
donde pudo trabajar en varios cómics, como el diario de Dr. Hayward y una versión del Conde de Montecristo, pero muy diferente o con ilustraciones muy, muy distintas, ¿no? Y en todas estas publicaciones usaba diferentes seudónimos. Digamos que todavía como que estaba buscando su nombre artístico, ¿no? En unas firmaba como Jack, y otro apellido, en otras firmaba como un nombre diferente y firmaba como Kirby. Entonces como que todavía estaba probando y estaba firmando sus cómics o su trabajo con diferentes seudónimos. Pero otra vez no le encantan las condiciones de trabajo. Se sale y entra a trabajar con Victor Fox, una editorial pues muy pequeña, pero con un superhéroe pues algo exitoso. Ese superhéroe se llamaba Blue Beetle. Obviamente no es al nivel de Superman, pero pues era un superhéroe que vendía la suficiente cantidad de cómics para pues, pagar las oficinas y pagar escritores y diseñadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese estudio, lo más importante que pasó en ese estudio, fuera de Blue Beetle, fue conocer al escritor Joe Simon. Y se volvieron muy buenos amigos, pero sobre todo se dan cuenta que trabajan pues muy bien juntos y se entendían muy bien. Y también en ese estudio ya por fin firma como Jack Kirby. Y el talento de Kirby y de Simon fue una excelente mezcla, ¿no? Empiezan a producir muy buenos trabajos. Tanto así que ya los nombres de Simon and Kirby, o sea, ya si veías en un cómic Simon and Kirby, era sinónimo de calidad y ya pesaban mucho en los cómics y se estaban volviendo pues algo reconocidos, ¿no? Para 1940, más o menos, los dos se van a trabajar al estudio de Timely o a la editorial de Timely, que muchos años después, Timely cambiaría de nombre y se convertiría en Marvel. Antes de convertirse en Marvel, tuvo varios nombres. Uno de sus nombres fue Timely. Pero para esa fecha era un estudio muy chiquitito. Solo tenía a la Human Torch y a The Submariner, que eran pues, superhéroes algo chiquitos para la época. No vendían todavía grandes cantidades de cómics. Y el trabajo de Simon y de Kirby específicamente fue crear la mayor cantidad de personajes posibles. Y sí hicieron varios, ¿no? Hicieron Hurricane, hicieron Tuk the Cave Boy, Mercury, The Vision, Red Raven, Comet Pierce y varios más, ¿no? Que yo creo que solo si eres muy muy fan de los cómics, quizás ubicas algunos. Si no eres fan, probablemente las probabilidades de que conozcas alguno de ellos son muy muy bajas, ¿no? Porque pues, ninguno de ellos alcanzó una gran popularidad. Todos se quedaron como personajes medios, ¿no? Pero sin embargo, faltaría muy muy poco para que estas dos personas, Simon y Kirby, crearan uno de los superhéroes más conocidos en todo el mundo hoy en día. A ver si vas adivinando de quién se trata. Está muy fácil, pero a ver si vas adivinando de quién se trata, ¿no? Por una parte, estamos hablando de 1940, estaba empezando la Segunda Guerra Mundial y Hitler ya se estaba volviendo en un personaje muy reconocido y también bastante odiado. Por lo que Simon pensaba que necesitaban un superhéroe nacionalista y patriótico. Esas son las claves para que entiendas de qué personaje estamos hablando, ¿no? Entonces pensaban que necesitaban este superhéroe nacionalista y patriótico. Para esas fechas era muy común presentar personajes nuevos, y ahorita también es, ¿no? O sea, para presentar personajes nuevos, pero en cómics ya existentes, para probar más o menos si a la gente le gusta o no, y dependiendo de la respuesta de la gente, pues veían si hacían su propio cómic o no. Digamos, no te aventabas de una vez el cómic de tal personaje, sino decías, a ver, tengo este cómic, vamos a introducir este personaje, y si a la gente le gusta, ya lo sacamos y le creamos su propia serie, ¿no? Eso era lo común que hacían y que usualmente hoy en día también se sigue haciendo así, ¿no? Pero Simon logra convencer al editor en Timely en ese entonces, que no era Stan Lee, todavía no es el editor Stan Lee. Logra convencer al editor que lo deje crear este personaje y que saliera en su propio cómic. Simon le decía,
la gente necesita este superhéroe, por favor no hay que perder tiempo y hay que lanzarlo en su propio cómic, ¿no? Y curiosamente el editor en ese entonces le da permiso. Y ya con la autorización del editor, Simon va con Kirby, le platica brevemente su idea de este nuevo superhéroe. Kirby se pone a trabajar, le muestra el diseño del superhéroe a Simon y se ponen a trabajar en el cómic. Y en marzo de 1941 se estrena ese cómic. En la portada de ese cómic sale este superhéroe pegándole a Hitler. ¿Ya sabes más o menos de quién estoy hablando? Pues obviamente estoy hablando del Capitán América, ¿no? Y lo curioso de esa portada es que Estados Unidos todavía no participaba en la guerra. Faltaba casi un año para que Japón bombardeara Pearl Harbor y Estados Unidos se fuera a pelear a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, sigamos. Y como te debes de imaginar, pues Capitán América fue un mega éxito en todo Estados Unidos. Estaba por todos lados y empezaron a vender muchísimos cómics de Capitán América y Timely empezó a crecer muchísimo. Sin embargo, Simon y Kirby se enojaron con la editorial, con este Timely, pues ya que no le estaban pagando lo proporcional a las ventas que estaban teniendo gracias a Capitán América, ¿no? Y pues deciden salirse. Entonces su creación de Capitán América quizás no les dio mucho dinero, pero sí les dio muchísima fama y reconocimiento para la época y logran encontrar un trabajo en Detective Comics o DC, la casa obviamente de Superman y de Batman, que para esa época eran los más grandes. Digo, hoy en día hay un debate de si DC o Marvel, no soy muy fan de Superman, pero Batman para mí es el más grande, entonces yo te diría que 1000 veces DC, pero Marvel, pues es Marvel, ¿no? Tiene Spider-Man, que también me gusta muchísimo, tiene a Hulk, tiene a Capitán América, tiene a Thor, tiene a varios personajes, ¿no? Pero Batman para mí es el más grande y para mí Batman se lleva de calle a todos los demás. Pero bueno, sigamos con la historia de Kirby y no nos desviemos porque puedo pasar horas hablando de Batman. Entonces, estos dos personajes, Simon y Kirby, empiezan a trabajar en DC alrededor de 1942. Y ese mismo año, ya Jacob Kurtzberg, que se cambia legalmente el nombre a Jack Kirby. Antes pues era un nombre artístico y se seguía llamando Jacob, pero en ese mismo año ya no era un seudónimo, ya era su nombre artístico, no era su nombre artístico, ya era su nombre legalmente, ¿no? Jack Kirby. Y para DC, Simon y Kirby en esa época, en 1942, crearon Boy Commandos y también fue un mega éxito. Se convirtió en el tercer cómic más vendido de DC. Obviamente primero estaban Superman y también Batman, ¿no? Pero en 1943 la carrera de Kirby tiene que tomar una pausa ya que se tienen que enlistar al ejército y se van a pelear pues, la Segunda Guerra Mundial. Kirby llega a pelear en Francia, pero al poco tiempo en Francia se le congelan los pies y lo tienen que mandar a la enfermería ahí en el ejército. Y estuvo a punto de que le amputaran los pies, pero afortunadamente se recuperó, no le tuvieron que amputar los pies, pero pues obviamente ya era como inválido para el ejército y en 1945 lo regresan a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos se reúnen nuevamente con Simon y se ponen a buscar trabajo. Su último trabajo que tenían en DC, pues ya estaba ocupado por otros artistas, entonces ya no podían regresar a DC y entran a otra editorial pues muy pequeña y también empiezan a hacer trabajos de freelance. Y aquí entramos en una época donde los cómics de superhéroe estaban pasando por un momento pues, difícil. No es que la gente ya no les interesaba leer cómics de superhéroes, pero es que ya habían muchísimas opciones disponibles y muchísimos superhéroes y digamos que ya estaba un poco saturado el mercado de superhéroes. Sin embargo, Simon y Kirby se dan cuenta que las editoriales y también los lectores pues estaban buscando otros géneros, no solo el género de superhéroe, sino otros, ¿no? Entonces, Simon y Kirby en 1947 crean Young Romance, la primera serie de cómics de romance, y fue muy, pero muy popular. O sea, llegaron a vender millones de copias. Y a inicios de los 50s, Timely Comics, ahora llamado Atlas Comics, acuérdate que Timely
era o es Marvel, nada más que en los 50s se llamaba Timely Comics y ahora vuelve a cambiar de nombre y se llama Atlas Comics. Y en los 50s iba a relanzar nuevamente la serie de cómics del Capitán América. Y obviamente, pues Simon y Kirby estaban furiosos, ya que no les avisaron y todavía peor, no los invitaron a participar en la serie de cómics del Capitán América, pues siendo su propia creación, ¿no? O sea, como que se sentían pues muy lastimados, ¿no? O sea, decían, oye, yo lo inventé, fue gracias a mí, yo conozco la historia perfectamente y ahora la vas a hacer tú por tu cuenta. Pero bueno, no, así son los negocios y decidieron enfocar su enojo en una creación para competirle a Capitán América. Y crearon el personaje o el superhéroe Fighting America, pero pues no fue nada exitoso, ¿no? Y esto pues los deja como un mal sabor de boca. Tanto Simon y Kirby pues ya estaban algo cansados de las condiciones de trabajo en las editoriales y también pues toda la parte de derechos de autor, ¿no? Al final ellos hacían las creaciones y las editoriales se quedaban con la mayoría de las ganancias. Pero bueno, en base a eso, en 1953 crean su propia editorial llamada Mainline Publication y lanzaron 4 cómics. Bullseye Western Scout, una historia de vaqueros. Foxhole, una historia de guerra con toda la experiencia que tenía Kirby luchando en la Segunda Guerra Mundial. Y también lanzaron In Love, una serie de cómics de romance. Y Police Trap, una serie de crimen de cómics. Pero no les va nada bien y tienen que cerrar el estudio en 1956. Solo duraron un par de años, ¿no? Y aquí Simon, digamos, ya estaba muy cansado y decide tirar toalla. Decide retirarse pues más o menos un tiempo de los cómics y trabajar de publicista. Pero Kirby seguía bastante interesado y bastante inquieto por lograr hacer algo más en los cómics. Decía que era lo único que sabía hacer y también hacía muy muy bien. O sea, era lo único que hacía bien Kirby, ¿no? Y pues sí, era lo único que hacía bastante bien. Entonces Kirby empieza a hacerle algunos trabajos como freelance para DC y Atlas. Acuérdate que Atlas es Marvel, ¿no? Solo que en esa época todavía no se llamaba Marvel. Y en esas épocas Kirby trabajó muchísimo para Green Arrow. Hizo varios cambios y le dio un giro completamente nuevo a este personaje. Y para finales de 1959, Kirby estaba trabajando principalmente para Atlas, que en su mayoría Atlas, o Marvel, como lo quieras ver, estaba haciendo cómics de vaqueros, de monstruos y de romances. Y también le estaba ayudando a Simon en los cómics que estaba haciendo para Archie Comics. O sea, el retiro de Simon de los cómics pues duró muy poquito y empezó a hacer algunos trabajos, muy pequeñas partes en los cómics de Archie, ¿no? De Archie Comics, la editorial, no de Archie el personaje, sino Archie Comics, la editorial. Y uno de esos cómics era Fly y el otro era una nueva versión de S.H.I.E.L.D., más o menos. Pero en 1960 las cosas iban a cambiar y cambiar muchísimo. Por parte de DC, tenían a la Liga de la Justicia y era el rey de los cómics, pero por mucho. Y Atlas, ahora sí, ya se cambia de nombre por fin y le ponen Marvel, pero estaba a punto de la quiebra. Pero en un último intento, Marvel contrata a Kirby para ver si podían rescatar la editorial y lanzar pues una serie de cómics de superhéroe muy exitosa para pues pagar ahora sí la nómina y que fuera pues negocio esto y que las puertas siguieran abiertas y la maquinita de Marvel siguiera funcionando, ¿no? Y hay leyendas, no sé si sean ciertas, son leyendas que dicen que cuando Kirby entró a la oficina de Marvel ya se estaban llevando pues algunos muebles de la oficina y dicen, o más bien en paréntesis, Kirby dice que Stan Lee estaba sumamente deprimido y estaba llorando por el cierre inevitable de Marvel, ¿no? Y ahí te va un poco de contexto. Martin Goodman era el dueño de Marvel y estaba casado con la prima de Stan Lee. Stan Lee para esas fechas era el editorial de Marvel y todavía aún no era muy conocido. Sí era algo conocido, pero no, más bien, olvida, no era muy poco conocido.
Y Marvel tenía algunos cómics, como ya te dije, de vaqueros y de romance que se vendían bien, pero no se vendían lo suficientemente bien para mantener a todo Marvel y mantener la empresa, ¿no? Entonces Martin, el dueño de Marvel, contrata a Kirby y le dice a Stan Lee que intente hacer algunos cómics de superhéroes para intentar salvar la empresa. Si fallan, pues cerraría por completo ya Marvel y ahí se olvidaría, ¿no? El problema ahora es que Marvel no tenía ningún superhéroe fuerte y ahí es donde entraba Kirby. Como funcionan las cosas es que el trabajo de Kirby era más o menos pensar en ideas y personajes nuevos y presentárselos a Stan Lee. Y por la parte de Stan Lee, algunas veces se los mostraba a Goodman y otras, pues él mismo decidía si se hacían las ideas o no. Entonces, sabiendo eso, te puedo platicar un poco la historia. Kirby le presenta dos ideas a Stan Lee. Una idea era Hulk y la otra idea era Spider-Man. Tranquilo, no saltes todavía. Yo sé que Kirby no inventó Spider-Man. Tenme un poco de paciencia en esta parte, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que antes de eso, antes de entrar a Marvel, Kirby estaba trabajando con Simon para Archie Comics? Uno de esos trabajos era para el superhéroe llamado Fly, o sea, mosca en español, y ahí iban a sacar a un personaje llamado Silver Spider. Kirby se acordó de ese personaje y se le ocurrió el nombre de Spider-Man y crear el personaje de Spider-Man. Ahora, otra leyenda cuenta que le presentó ambas ideas a Stan Lee y Stan Lee le dijo pues, que las dos sonaban bien, que desarrollara una un poco más. Y a Kirby le gustó más la idea de Hulk e hizo una pequeña historia y algunos bocetos. Sin embargo, nuevamente la leyenda cuenta que Goodman, el dueño de Marvel, les dijo que mejor hicieran un equipo de superhéroes para poder competirle a DC con la Liga de la Justicia. Y ahí es donde entramos a otro debate entre Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? A los dos, por así decirlo, ahorita te voy a platicar un poco más, pero se les ocurre hacer los Cuatro Fantásticos. Y ahí te va, porque creo yo que fue creación 100% de Kirby. Bueno, no 100% de Kirby, pero fue idea de Kirby y los Cuatro Fantásticos es creación de Kirby. Y solo es mi opinión. Si tienes tú otra opinión, por favor escríbeme y ahí nos ponemos a debatir porque este tema me gusta mucho y a lo mejor tienes tú otro punto de vista. En 1957, vamos a regresarnos ahorita al pasado, Kirby hizo Challengers of the Unknown para DC y eran sumamente parecidos a los Cuatro Fantásticos. Desde que eran 4 personajes hasta los uniformes se parecían muchísimo. Y también, por otra parte, el trabajo de Kirby para esa época en Marvel era pensar en ideas nuevas y presentárselas a Lee. Stan Lee para esa época tenía también otras responsabilidades, ¿no? Sí tenía que pensar en ideas nuevas, pero tenía otras responsabilidades como ser el editor de Marvel. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces, en mi opinión, a Kirby se le ocurre la idea de los Cuatro Fantásticos y crea los Cuatro Fantásticos. Pero en fin, sigamos. Los Cuatro Fantásticos se estrenan en 1961 y fue un exitazo. Tanto así que salvaron a Marvel, ¿no? O sea, Marvel ya estaba del otro lado y ya podía estar, pues, respirar un poquito más, ¿no? Y ahora, otro pequeño debate o paréntesis. Kirby estaba enfocado 100% en los Cuatro Fantásticos para esa época y también desarrolló Hulk, que no se convirtió en un éxito luego. O sea, Hulk, la historia de Hulk, que luego la tocamos en otro episodio, es Hulk lo lanzaron en un cómic, al inicio era gris, no era ni siquiera verde, y a la gente no le gustó tanto, pero se mantuvo tanto o hicieron tantos cómics que por necios, digamos, a la gente ya por fin le gustó Hulk y ahí arrancó Hulk y se hizo muy muy popular. Pero Hulk al principio no era exitoso, ¿no? Pero entonces Kirby estaba enfocado en los Cuatro Fantásticos y también ahora en Hulk. Y por otro lado, Stan Lee y Steve Ditko empezaron a trabajar en Spider-Man y se estrenó un año después. Se estrenó en 1962, que también obviamente fue un mega exitazo. Ahora, la versión de Kirby es que Spider-Man es creación de Ditko 100%. Ya que Ditko agarró una idea que escuchó, o sea,
Jack Kirby dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea de hacer un personaje que se convierte o que tiene poderes similares a una araña y se llama Spider-Man. Y Ditko agarró esa idea que escuchó y pues creó su propia versión del personaje, dándole pues, nombre propio, dándole sus miedos, sus atributos, sus poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue creación de Ditko, ¿no? Que ya luego podríamos hacer otro episodio de Steve Ditko, ¿no? Pero bueno, esa es la historia, la versión de Kirby. Yo aquí sí también le atribuyo bastante a Stan Lee, pues, porque también Stan Lee tuvo que ver muchísimo con esa creación y no nada más Ditko. Pero bueno, esa ya será otro episodio, ¿no? Entonces, con estos dos éxitos, con Los Cuatro Fantásticos y con Spider-Man, Stan Lee, digamos que inaugura un nuevo método para escribir y crear cómics. Anteriormente, el escritor creaba la historia, o sea, escribía todo el guión, se la daba al artista y solamente la ilustraba. Pero cambia esta forma y la convierte como en una especie como de colaboración, donde el escritor y los dibujantes hacen una lluvia de ideas, luego el dibujante lo ilustra y luego el escritor hacía los diálogos. Este método fue muy exitoso y empezaron así a crear una cantidad de personajes y conceptos que muchísimos personajes bastante popular. Agarraron como una racha en los 60s, donde todo el equipo de Marvel empezó a desarrollar pues muchísimos. Empezaron, por ejemplo, Doctor Doom en 1962, Hulk, que ya te dije, en 1962, Thor en el 62, Iron Man en el 63, Magneto en el 63, Uatu the Watcher en el 63, The Original X-Men también en el 63, The Inhumans en el 65, Black Panther en el 66, Ego the Living Planet en el 66, Galactus en el 66 y por fin Silver Surfer en el 66. Quizás no todos estos personajes fueron 100% cosecha de Kirby, sino una colaboración de varios artistas, de Kirby y Stan Lee, pero al final fue Kirby el que le dio pues, forma, color y toda la apariencia a todos estos personajes. Y la realidad es que los dos, Stan Lee y Jack Kirby, trabajaban muy bien juntos, ¿no? Hasta que empezaron a tener pues visiones un poco diferentes y también los dos pues eran muy diferentes. Uno era muy extrovertido y muy social y el otro era más reservado, más callado y como más estructural. Pero sin duda fue la combinación de estos dos que hicieron todo eso, ¿no? Y solos no hubieran podido. Si Marvel no hubiera contratado a Kirby, Marvel hubiera pues ido a la quiebra, y si Stan Lee hubiera renunciado, Kirby no hubiera podido darle popularidad a todos estos personajes, ¿no? Pero para inicios de los 70s, digamos que Kirby ya se cansó de Lee y no estaban tan contentos con lo que ganaba en Marvel. Pues le parecía otra vez algo injusto porque pues no sentía que no le estaban pagando lo proporcional a lo que él estaba ganando con lo que estaban vendiendo todos estos personajes. Y también decía que no le estaban dando el crédito suficiente por sus creaciones. Que aquí otro paréntesis y un punto a favor de Stan Lee. Stan Lee fue el que empezó a darle crédito a todos los que trabajaban en el cómic y los empezaba a posicionar poniéndole el nombre de todos en las portadas. O sea, Stan Lee fue el que creó que varios artistas agarraran más popularidad y pues la industria del cómic creciera muchísimo antes, ¿no? Cuando pues antes muchas editoriales solo se enfocaban en el escritor o en el editor, ni siquiera en el dibujante. Pero bueno, en fin, Jack Kirby se sale de Marvel y entra nuevamente a DC. Ahí en DC le ofrecen trabajar en Superman, pero a él no le gustaba la idea, no quería interferir con los artistas que ya estaban trabajando en Superman. Y sobre todo, pues quería hacer algo nuevo, ¿no? Por lo que en 1971 lanza New Gods y posteriormente Kamandi y otras series más para DC. Y aquí no eran los cómics más populares, pero Kirby estaba encantado, estaba muy contento con la libertad creativa que tenía ahí en DC, por lo que se queda ahí un rato, ¿no? Pero en 1975 regresa a Marvel y solo regresa
porque le ofrecen retomar su creación de Capitán América y también hacer el cómic de Black Panther, ¿no? Otra de sus creaciones en el 66, pero ahora ya lo invitan a crear el propio cómic de Black Panther. Pero también trabaja en conceptos nuevos, como The Eternals, que se estrena en el 76, que era muy parecido a New Gods que había hecho para DC. Y antes de que se volviera a salir de Marvel, trabajó por última vez con Stan Lee en la novela gráfica de Silver Surfer, y se sale ahora sí de Marvel en el 78 y dice: ya no más, ya no puedo trabajar con Stan Lee, ya no quiero saber nada de él, me voy, ¿no? O sea, sí acabaron, pues, digamos que muy peleados, Jack Kirby y Stan Lee. ¿Por qué? Porque la personalidad de Stan Lee pues hizo que él creciera, que Stan Lee creciera muchísimo y se convirtiera en la imagen de Marvel. Entonces estaba yendo todo el crédito, se lo estaba llevando Stan Lee y se convirtió, pues, digamos, en la imagen de Marvel. Y a eso a Jack Kirby le molestaba un poco, ¿no? Entonces se sale de Marvel en el 78 y entra al mundo de la animación, donde hizo algunos storyboards y algunos conceptos de arte. Pero pues realmente nunca se retiró de los cómics. Siguió trabajando en varios cómics en los 80s y finalmente en 1994 falleció. Pero bueno, esa fue muy brevemente la historia de Jack Kirby. Como te dije al principio, Jack Kirby hizo una gran cantidad de cómics, que si nos quedamos aquí a platicar todo lo que hizo, pues nos tardaríamos horas y horas y horas. Sin duda fue y será el rey de los cómics y no había, ni siquiera hay nadie mejor para hacerlos. La contribución de Kirby en los cómics fue enorme y eso es pues, innegable. Y siempre, como te dije al principio, va a haber un debate entre Kirby y Lee, que quién hizo más, que quién es más importante, que creo que es pues una pérdida de tiempo ese debate. Personalmente creo que ambos se necesitaban y solos no hubieran logrado hacer ni una quinta parte de lo que lograron juntos. Kirby fue el mejor en hacer cómics y en hacer personajes, y Stan Lee fue el mejor en venderlos y en crecerlos a un nivel para que todo el mundo los conociera, ¿no? Gracias a Kirby tenemos todos estos personajes, pero gracias a Stan Lee pues, los conocemos. A menos de que haya sido un muy fanático de los cómics, yo creo que sin Stan Lee hubieras conocido a todos estos personajes, pero gracias a Stan Lee todos estos personajes se hicieron muy populares y son conocidos en todo el mundo. Pero en fin, esa es mi opinión. Si tienes otra opinión respecto a esto o la historia de Kirby, por favor déjanos tus comentarios. Me encantaría conocerlos, me encantaría platicar contigo, debatirlos y pues platicar y conocer un poco más de todos estos temas. Yo soy Enrique, esto fue Diseño Feliz y nos escuchamos en el próximo episodio con otra historia. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día.